Bienvenidas a las que están por primera vez. Esta es nuestra tercera charla ya, pero voy a hacer un pequeño recuento de lo que se habló la semana pasada, el jueves. Estamos hablando acerca del secuestro emocional, estamos hablando acerca de cómo nosotros sufrimos innecesariamente por aquellos que no están dispuestos a sufrir por nosotros y eso nos lleva a secuestrarnos emocionalmente. Eso nos lleva a que nos causemos una herida muy profunda y que nosotros vivamos como esperando, ¿no? Esperando qué es lo que el otro podría darme o corresponderme. Y no es que esté mal el hecho de que sintamos esas emociones y experimentemos esa tristeza o ese enojo, esa frustración, esa impotencia. Aún experimentamos tantas emociones, qué injusto es esto, tanto que yo me he entregado a la persona y me paga así, de esta manera. Y creo que es algo que nos identifica muchísimo a todas, que todas vivimos diferentes cosas en diferentes maneras. A veces son los hijos, las hijas, el esposo, la esposa, si hay algún caballero allí presente que no lo sé, pues de pronto puede ser la esposa. Casi siempre, obviamente, para que esto se cause, tiene que ser personas que tienen un vínculo muy profundo emocionalmente, muy profundo a nivel de relaciones. Entonces hablamos acerca de que era un tiempo para aprender a rescatarnos, de que alguien nos rescate de este secuestro emocional, aprender también cómo manejar las emociones, tanto afectivas, ¿no? Y efectivamente, de manera efectiva, permitir procesar y aprender a procesar los estímulos y los pensamientos, porque siempre vamos a tener estímulos externos que nos van a influenciar y nos van a afectar a todos. También dije algo que no se me olvida y que yo misma quedé como, uy, es verdad, la fe no puede, no es un antídoto para las emociones. Entonces a veces pensamos, ay, como tengo fe, entonces yo lo manejo desde la fe y por la fe que tengo, anulo y callo las emociones. Y eso también nos secuestra emocionalmente porque en el diseño original de Dios, pues Él nos diseñó con emociones, nos diseñó para sentir placer, para sentir tristeza, para sentir ira, para sentir que nos da ira. ¿Por qué? Porque la ira es una reacción ante lo injusto. ¿Por qué sentir miedo? Porque es una emoción para preservarnos la vida, para cuidarnos, protegernos. Si no sintiéramos miedo, atravesamos los semáforos en rojo como si nada. No tengo miedo. Me lanzo del 10.º piso de la casa, del departamento, porque no me da miedo las alturas. No, el miedo, todas las emociones tienen un motivo, una razón saludable para nuestra vida. Tenemos miedo, tenemos tristeza. Si no tuviéramos tristeza, cualquier la noticia, se murió tu mamá. Ah, bueno, listo, hay que enterrarlo. Ya, normal, como si nada pasara. No, estamos muy equivocados en la manera en que manejamos las emociones. Es por eso que necesitamos tener una inteligencia espiritual, pero también una inteligencia emocional y comprender que las emociones son evidentemente parte de la vida, solo que como no sabemos cómo manejarlas, y la misma fe, la misma cristiandad, la misma religión, llamémosle muchas veces tristemente religión, a veces ha callado las emociones y nos ha secuestrado en el perfil de que si somos buenos cristianos no deberíamos sentir miedo, tristeza. Un corazón que tiene a Cristo nunca puede estar triste. Gran mentira. Muchas cosas, cuando la palabra de Dios es tan clara y nos muestra seres humanos con todo ese tipo de emociones, ¿no? Bueno, ahí la cosa es que necesitamos adquirir la capacidad de no permitir ser heridos por aquellas personas heridas que intentan hacernos sufrir, que esa fue otra de las frases claves que dijimos en la clase pasada. O sea, aquella persona que te hiere, ese hijo, esa hija, esa persona cercana, no solo los hijos, ya yo dije varios vínculos relacionales familiares, aún la amiga, el amigo, eh,
aquellas personas que nos hieren, cuando entendamos y comprendamos, son seres humanos heridos y que intentan hacernos sufrir con lo que ellos sufren. O si no con lo que ellos sufren, intentan hacernos sufrir porque ellos sufren. Y cuando comprendamos estas realidades de la vida, nosotros vamos a quizás a establecer como un fundamento donde uno dice, ¿verdad que sí? Donde uno se queda pensando, wow, ¿verdad? Lo que está diciendo Cris. ¿Cómo yo puedo esperar que esa mamá o ese papá que de pronto tienes una mamá, no te conozco, de pronto bien difícil, bien complicada, compleja, como la que yo tuve, todavía vive y la amo y la he perdonado, pero una mamá que de pronto te menosprecia? Mi mamá ya está anciana, anciana, tengo dos mamás, después es una historia muy larga, pero una mamá que antes ya ahora ha mejorado, porque puse límites, pero antes ella me miraba de arriba abajo como soy misionera, entonces ella a veces me suestaba. Otra vez mi ropita el año pasado, pero Dios me ha bendecido, hermanas. Pero ella tenía esa tendencia y ese pelo suyo y usted como siempre con esas chancletas o no le gustaba cómo me vestía. Bueno, cualquier manera para menospreciarme o hacerme experimentar maluco y yo sufra y llore, porque claro, uno no espera que su mamá, ya sea la de crianza o la de la barriga, porque esas son las dos mamás que tengo, nos trate así. Entonces, hasta que Ana Cristina y hasta que tú comprendas que aquellas personas que no han sido sanadas emocionalmente te van a herir y te van a herir con intención. Yo no entiendo a veces mi Jesús tan maravilloso que el día que estaba allá en la cruz alcanzó con todo el dolor físico que tenía una inteligencia emocional muy tremenda. Decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo siempre he peleado con esa frase de Jesús, ya no tanto. Yo decía, ¿cómo que no saben? Sí sabían lo que hacían. Yo decía siempre así. Pero creo, queridas mujeres, personas que están aquí presentes, que es verdad que la gente herida no sabe lo que hace porque está herido. Entonces, el secuestro emocional es aquello que yo les decía la semana pasada, que tiene que ver con que nosotros no estamos actuando desde la parte lógica, ¿ya? Es esa parte donde nosotros experimentamos que quedamos atrapados en un conflicto, en una situación que estás viendo actualmente y que emocionalmente no logras salir de ahí, pero es que es tan injusto, pero es que, ¿cómo es posible? Yo que le entregué toda mi vida, yo que le he dado todo, yo que me sacrifiqué, yo que dejé de trabajar para criarlo, para criarla, o yo que trabajé triple, doble para darle lo que tiene y ahora me paga de esa manera. Es muy doloroso, en verdad es muy duro. Pero aquí se trata de, vamos a descubrir nosotros en este día, porque hoy tengo que terminar el tema. Es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de canalizarlo de tal manera que podamos cerrarlo de una manera donde usted se quede con una buena herramienta para su vida. Utilizamos el pasaje de Segunda de Samuel, donde hablamos también, pero pues ya decir todo el tema no podría porque ahí me quedaría. Pero estuvimos viendo el primer libro de Samuel, capítulo 25, para los que quieran apuntar allí, después lo leen, del versículo 1 hasta el 39, historia de Nabal, de Abigail y de David. Y David llegó un momento en que Nabal no le hizo un favor y él esperaba un favor de Nabal, porque un día David le hizo un favor, tenía una expectativa y nosotros tenemos expectativas con las personas y eso no es que sea pecado, lo que pasa es que tenemos que poner las expectativas al nivel de lo que la persona me puede dar o no dar. Y ahí cometemos errores garrafales. Esperamos mucho a veces de alguien que no tiene la capacidad de darnos todo eso que esperamos. Entonces, hay esas parejas que yo escucho a veces que eso es tan doloroso, de verdad. Yo digo, uy, ¿cómo puede una mujer vivir así o un hombre? No solo las mujeres sufren por los hombres, sino que hay hombres que sufren por las mujeres. Yo lo he visto. Entonces, de repente ese hombre dice, yo no entiendo, yo por más que trato de complacerla,
no lo logro, porque el problema no es él, el problema no es ella también cuando dice por más que trato de, no lo logro, es porque nunca vas a poder llenar la necesidad que tiene la otra persona. La otra persona tiene unas necesidades que van más allá porque tienen que ver con heridas, con cosas que están muy dañadas en su vida, en su corazón, y que tú no tienes la forma de sanar. Y antes tú le recuerdas a esa mamá, a ese papá, o a esa tía, a ese, qué sé yo, o a aquel abusador, o aquella abusadora, qué sé yo. Entonces son tantas cosas queridas que uno dice, Dios mío, de repente si nos enfocamos un poco en entender que David en ese momento, en esa historia, él se detonó. No sé cuántos han escuchado la frase, la gota que rebosó el vaso. Cuando tú dices, uy, no, ya, esto fue la gota que rebosó el vaso. Y hoy meditaba en ese pasaje nuevamente para enseñarles a ustedes. Yo decía, pero fue Nabal la gota que rebosó el vaso, pero entonces David estaba cargado con otras cositas atrás, con muchas cosas más que cuando escuchó un no, no te ayudo, le dijo Nabal, no te doy de comer ni a ti ni a tus criados. Él dijo, vamos a matarlos a todos. Entonces venía cargado. Y yo quiero que esta noche tú te preguntes, porque a veces nuestras reacciones emocionales, esos secuestros emocionales, no es porque esa última persona o el hijo cuando llegó y tiró la puerta, usted sintió que fue para usted esa tirada de puerta y usted ya pegó el grito, no tires la puerta. Pues un ejemplo. Te tienes cansada con la tiradera de puerta, pero resulta que tú estás cargada hace mucho rato y secuestrada con varias cositas con ese hijo, o con esa hija o con eso, bueno, que cuando algo nuevo sucede es la gota que rebosa el vaso y es el grito que viene y la reacción fuerte y es el mal manejo emocional. Entonces, si uno dice, wow, entonces es malo sentir emociones, no, no es malo, porque hay una gran diferencia en qué, en sentir emociones y en estar secuestrados emocionalmente. Amén. Quiero que hoy comprendas que hay una gran diferencia en eso, entre sentir emociones y estar secuestrados emocionalmente. Sentirlas las puedes sentir y cuando las sientes y no hay un secuestro emocional de varias cosas que llevas cargando, calladita, calladita, calladito, calladito, hasta que dices, uy, no, la próxima vez hasta que ya no aguanto. Ahí ya hay un termómetro peligroso donde tú necesitas decir, uy, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo así que la próxima vez ya no aguanto y me va a conocer? Y vas a ver quién soy yo. Quiere decir que no ha habido un manejo adecuado de tus emociones y que estás dejando que se llene el vaso para que cuando llegue la gota que rebose tu vaso, vas a estallar y ahí sí me van a conocer. Qué triste, porque no es la manera. No es inteligente emocionalmente manejar las cosas así, ni postergar conversaciones difíciles. No es saludable. Es mejor orar y no postergar conversaciones difíciles para evitar el secuestro emocional constante y la gota que rebose el vaso. Cuando ya se vaya a hablar, la cosa es diferente. Es durísima, es difícil, es complicada, es más dolorosa, tanto para ti como para la persona involucrada en la situación. ¿Ya? Entonces, es necesario trabajar a diario nuestra inteligencia emocional. Cris, ¿cómo se trabaja eso? Es que es muy difícil, a uno se la hacen una, se la hacen dos, se la hacen tres veces, ya, ya está bueno, ya no aguanto más. Entonces, voy a decirles hoy algo, que esto ya es nuevo, y eso tiene que ver con la reconciliación temprana, ¿ya? Existen varias cosas. Una, para que la tengan allí pendiente. Hay unas premisas. Unas premisas son unas ideas concebidas. Unas expectativas también hay. Unas premisas son esas expectativas que yo puedo tener de una persona. Voy a dar un ejemplo un poco gracioso.
Un hombre se casó y eso es un ejemplo real. Y resulta que un día resultó un ratón en la casa. Eso es verdadero, eso es una historia real. Un profesor que nos enseñaba de secuestro emocional la enseñó de su propio ejemplo. Y él dijo, cuando él vio el ratón, él se subió encima de una mesa y empezó a gritar, a gritar. Él empezó a gritar, ¡ay, un ratón! Y se montó encima de la mesa. Y la esposa salió gritando también un ratón y dice, mi amor, ¿y tú qué haces ahí montado en esa mesa? Y se puso enojada. Y él le dijo, amor, es que yo le tengo pánico, fobia a los ratones. Y ella le dijo así en medio de sí, el ratón escapó, salió. Y él no se bajaba de ahí, decía, hasta que yo no esté seguro de que el ratón se fue. Y ella le dijo, pero ¿cómo así? Se supone que un hombre no le debe tener miedo a los ratones. Y él le dijo, ¿y por qué? Ella tenía una premisa, una idea, una creencia que se supone que un hombre no le debe tener miedo a un ratón. Que las que le debemos tener miedo a un ratón son las mujeres. Pues no. Y nosotros tenemos esa premisa y dice que esa fue su primera pelea de recién casados. Ella se decepcionó de él, le dijo, ¿cómo es posible que tú le tengas miedo a los ratones? Entonces voy a empezar por ahí. Nosotros tenemos premisas y le adjudicamos un rol y un papel a las personas. Eso no está mal. Yo puedo tener una premisa, pensar, espero que mi esposo, espero que mi esposa, yo esperaría que mi hijo, pero tú tienes que tener claridad con ese rol que le pones a la persona, qué esperas de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo que esperas en la persona, tú haces una inversión emocional. Todos hacemos inversiones emocionales, como un banco emocional, ¿ya? Y en el banco emocional de esa persona, yo voy a depositar tiempo, calidad de tiempo, regalos, detalles, sacrificios, servicio. Y ese es el banco emocional, tú lo vas llenando y tú esperas un rendimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Levanten la manito por ahí cuando puedan mandar una manito, un corazoncito para yo saber que ahí estoy y que ustedes estoy captando, están captándome la idea y que la estoy dando claramente. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando ese rol y todo eso que tú inviertes en la vida de la otra persona no se cumple, tú te sientes que eso fue una violación, como esa violación a lo que tú esperabas. Es como tú te sientes que eso fue, wow, ¿cómo así? Esto es un acto violento hacia mi vida. Y posteriormente sientes le llamamos a esto la punzada. ¿Cuántas han sentido dolor en el corazón, pero físico, por cosas así? Uy, me duele el corazón. ¿Cómo es posible que lo que yo he invertido y me sale con eso, una punzada, ¿cierto? En el corazón. Ah, entonces ahí termina esta parte de la historia. Ahí hay dos salidas. Una reconciliación temprana. Dos, una supresión emocional. Me guardo, dejo de socializar, mi ánimo se desfallece, no tengo salud emocional, estoy enojado, tengo una tensión, una depresión, una opresión por esa situación y decido terminar la relación. Esa es una salida. Decido terminarla, armo el pleito, peleo por lo que sea que esté pasando, peleo y entonces reclamo, exijo, pido, la otra persona hace lo mismo y eso se vuelve complicado. Entonces allí no hay sino una supuesta reconciliación dolorosa. ¿Por qué dolorosa? ¿Y por qué reconciliación aparentemente? Porque bueno, ya te dije lo que te tenía que decir, te quedó claro, ¿cierto? No hiciste, si hiciste, esperaba y no lo hiciste, etcétera. Pero es muy doloroso porque se hace de una manera eh, dura, una manera que no es la correcta. Y la reconciliación temprana, Cris, ¿qué es? Es cuando tú entras a negociar, cuando tú te sientas a conversar. Hay algo aquí donde la gente me dice, Cris, pero es que estoy cansada de negociar.
Siempre hablo, digo, pregunto y nada, la persona dice, sí, sí, te prometo. ¿A cuántos les ha pasado? Sí, sí, yo voy a cambiar. Entonces siempre vivimos, ¿cierto? Esperando que. O hay personas que me dicen, Cris, pero yo he perdonado hasta más 70 veces 7. Bueno, eso es un número infinito, como dice la palabra de Dios, pero no, esa persona no cambia. Entonces terminan diciendo, Cris, esa reconciliación temprana, a veces se da, a veces no se da, por más que negociamos y vuelve y me hace la misma. ¿Cuántas les ha pasado? ¿Y a qué se debe? O sea, aquí es, Cris, ¿cómo detecto que estoy secuestrada emocionalmente? Cuando ocurre la situación y nuevamente tú quedas, esa es una frase muy colombiana, no sé si también en cada país donde se encuentran, quedo trancada y cerrada por dentro y le echo llave y boto la llave y de ahí nadie me saca y estoy, pero me dañó el día, me dañó la tarde, me dañó la semana, esa llamada me dañó el día, me dañó la Navidad, me dañó todo. ¿Por qué llegamos a ese punto de dejarnos secuestrar tan duramente mientras la otra persona quizás está pasando la buena? Entonces, yo les voy a dar eh, una respuesta a esto, ¿ya? Recuerden esto, queridas, y si hay algún caballero allí, caballeros, las causas que nos secuestran emocionalmente son falsas expectativas. Número uno, para las que les gusta escribir, esperas más de, esas son las falsas expectativas. Dos, suposiciones, crees cosas que no compruebas. Yo suponía que tú, yo creía que tú. Tres, impresiones. Yo tuve la impresión de que tú me ibas a invitar. Yo tuve la impresión, miras pero no observas. A mí me pareció que tú entrabas, pero no, él salía. Y esas impresiones son terribles también. Tuve la impresión de que no me saludaste, de que no me miraste, de que me ignoraste. Me dio la impresión de que te caigo mal. Cambios. Es por eso que nos secuestramos. Miren, bellas, bello público. El crecimiento de cada individuo es tan único y nosotros a veces, cuando crecemos en inteligencia emocional, uno tiene que mirar, este es un adolescente, ¿qué puedo esperar de él? Este es un joven, ay Cris, pero a veces uno dice, este es un tipo de 40 años y se comporta como un niño, pero si vemos la historia o conocemos un poquito la historia de esa persona, uno dice, con razón que actúa así, inmaduro o inmadura, hiriente, lleno de daño, de heridas. Entonces una persona herida, ¿qué hace? Va a herir a otro. Eso es una manera así netamente técnica y así como la explico, uno dice, wow, es verdad. Pero cuando está uno viviéndola, uno dice, ahí es donde uno siente, wow, es verdad. Pero ¿qué voy a hacer con esta realidad de esa persona? Esa persona se llama mi hijo, mi hija, se llama mi marido, se llama mi esposa. ¿Qué voy a hacer? Necesitas, escúchame bien, necesitamos, me voy a incluir porque yo sigo relacionándome, yo aunque no esté casada y no tenga hijos, igual yo me relaciono aquí con 60 personas dentro de la base de juventud con una misión Colombia-Medellín y todos son tan diferentes, hay adultos, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes y yo necesito entender la etapa de crecimiento de cada individuo, necesito abrazarla, necesito aceptarla para no demandar más allá de lo que la persona no me puede dar, aún por su etapa de desarrollo, y no hacerme tanto lío emocional. Otra cosa que nos secuestra emocionalmente son los imprevistos. Ay, me cogió la tarde, uy, ya usted se pone de mal genio, ya usted se pone que tira, que patea, que empuja, que a veces hasta el perro lleva, quítate, y queda mal, ya llega usted a su trabajo enojada, los demás tienen que aguantarse el enojo que tiene,
pero ¿qué pasó? Porque llegaste, no, es que me cogió la tarde y el tipo del bus para rematar, no me recibió el dinero y se me cayó al piso. Y usted llega pero atormentada, enojado, enojada. Eso se llaman secuestros emocionales por cosas cotidianas, donde nos damos muy, 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 muy mala vida y también le damos muy mala vida a los que nos rodean. Otra cosa que nos secuestra emocionalmente, el sentido de justicia equivocado, ¿ya? Entonces uno demanda justicia en una cosa y en otra y no, y es que así no debería ser, y uno tiene que evaluar mucho lo que exige y lo que demanda. ¿Es justo o no es justo? Y eso solo delante de Dios para saber, porque este corazoncito de nosotros es tan engañoso, tan engañoso. Podemos estar demandando y exigiendo aún lo que ni siquiera nos damos. El orgullo, el desear que las cosas se hagan a mi manera y punto. Y esa era Ana Cristina. Según yo, las cosas se hacen a mi manera y es como quedan bien hechas. Y si no se hacen a mi manera, no, no quedaron tan bien. Y el mal genio, y la incomodidad, y el fastidio. Vean, queridas y presentes aquí, nos damos tan mala vida por tantas cosas. Y últimamente que estoy escuchando de tantas situaciones dolorosas, de muertes inesperadas, yo digo, pensar que la vida, y todos lo sabemos, ¿no? El carácter transitorio de la vida lo habla la Biblia en Salmo. Y hombres somos y no Dios. Y no todo lo vamos a tener controlado para que las cosas se hagan a mi manera. No, 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 no. Entonces, sí, todo eso son motivos por los cuales uno se secuestra emocionalmente. Y Jesús fue un ejemplo precioso del manejo de emociones. No que no las sintiera, pero sí que las manejó. Las manejó. Entonces, existen en la vida sufrimientos necesarios, ¿ok? Hay sufrimientos innecesarios. Cada uno allí vaya evaluando por qué sufre innecesariamente. Mire, le voy a decir un sufrimiento innecesario que yo tenía, ridículo. Y ríase de mí si quiere, le doy permiso. Cuando se me regaba la leche. Ay, yo, uy, tan boba, uy, justo cuando volteé, uy, y unas rabias, ay, unas boberías. Yo hoy en día, yo digo, cuánta salud emocional, espiritual, esa física, uno se resta por enojarse hasta por cosas así. Ya no, ya no, ya hasta me río de mí cuando se me riega, digo, no, definitivamente, esto es una atadura, una maldición, la regada de la leche. Entonces, hay cosas donde ya hasta me río, porque de verdad, ¿por qué darme tan mala vida? ¿Por qué darnos tan mala vida por cosas que son del diario vivir y que a veces hasta son culpa de uno, por cogerle la tarde, por andar corriendo, me caí, por tantas cosas? Entonces, hay algo clave aquí, es que secuestrados emocionalmente, muchas veces traspasamos a otros ese secuestro emocional y cuando tú traspasas tu secuestro emocional lo conviertes en una herencia en cadena. Y por eso Dios cuando habla en su palabra y dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí me voy a enfocar solo en esto, en cómo traspasamos los secuestros emocionales. Y hoy pregúntese eso, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo, familiar. Yo nunca, es un ejemplo, nunca tuve relación con mi abuelo o con mi papá, es un ejemplo, yo sí la tuve, pero ha pasado estos ejemplos. Entonces ya me caso, tengo hijos, qué sé yo, entonces, ay no, yo con su abuelo, no, eso su abuelo era un y si no he sanado eso, se lo transmito a mis hijos. Entonces mis hijos escuchan, no, mi abuelo fue una grosería con mi mamá y con mi papá, mi abuelo por parte de madre fue terrible y por parte de padre peor, no, es que los abuelos, no sé qué, increíble, pero cuando su hijo se case, esa maldición, ese secuestro emocional, pasa a los hijos de él y ellos empiezan a menospreciar a sus abuelos, que quiénes son usted y su esposo.
porque hay un historial en la familia donde se transmiten los secuestros emocionales. Hay chicos acá cuando vienen a las escuelas a sanarse y a todo dicen, no, yo no conozco la familia de mi papá. ¿Por qué? No, yo por ahí un tío y eso por allá, porque es que mi papi no se habla con su familia, entonces nosotros no tenemos relación con mis tíos ni nada, y no te hace falta, no. Entonces hay transmisión de secuestros emocionales. Su papá nunca se sanó de algo así con sus hermanos o con sus tíos, y ellos hacen lo mismo. Los hijos no tienen esos vínculos y transmitimos. Dejamos también muchas veces, este es otro punto, querida, dejamos personas secuestradas emocionalmente porque se relacionaron con inmadurez, con mi sufrimiento. Eso es un ejemplo sencillo. Yo le voy a decir, Gloria, le cuento a Gloria que tuve un problema con una amiga. Eso es un ejemplo acá. Y le digo, ay, no, Gloria, si supieras lo que me hizo María Juanchita. ¿Qué te hizo, Cris? Y yo, no, imagínate, el otro día yo le pedí un favor. Y te cuento que después ella me dijo que yo era una grosera. Y entonces, si Gloria se relaciona inmaduramente, de una forma inmadura con mi sufrimiento, cuando Gloria ve a María Juanchita, porque Gloria la conoce, entonces María Juanchita le dice, hola Gloria, ¿cómo estás? Y Gloria le dice, ah, ¿qué hubo? ¿Ve? María Juanchita dice, ve, ¿qué le pasó a Gloria, tan querida que era conmigo? Y espero que eso tenga sentido para ustedes, podamos y puedan ir haciendo como un algo con todas estas situaciones, porque a veces se las contamos primero a los amigos, a las amigas, a alguien que se relaciona de forma inmadura con mi sufrimiento y secuestramos a esa persona también con el secuestro que yo tengo, con lo no resuelto que yo tengo. Entonces, ay, no, tan terrible, ay, no, me parece el colmo, ay, no, y eso es una cadena. Por eso es que, queridas, y los que están presentes, cuando tenemos una situación, por eso es que el Señor dice, ve a tu hermano, habla con él, primero resuélvelo directamente, y si no, bueno, busca a dos o tres testigos para que puedan resolverlo. No dice para que puedan chismosearlo. No, búscalos para como quien dice, mira, esto está pasando, aquí vamos a mirar qué pasa. Ah, ya dos o tres testigos, esta persona yo le he dicho, ¿cómo así? Personas sabias, pero no es para contarlo y que otro se secuestre y ese otro va y le cuenta, es un ejemplo, ¿no, Glorita? Perdóname tomarte de ejemplo. De Glorita va y le cuenta a Pedro Juanchito, si sabes lo que le pasó a Cris, ay, ¿qué le pasó con María Juanchita? No supiste, no, ya no me ha dicho. Imagínate que ella, entonces Pedro Juanchito ya entra en otro secuestro emocional, porque también se relaciona inmaduramente con el sufrimiento de Cris. Y Cris no se lo contó, pero se lo contó Gloria. Entonces se vuelve una cadena de secuestros emocionales por relacionarnos de forma inmadura, inmaduros emocionalmente, con el sufrimiento de otro. Pregúntate esta noche, ¿soy inmaduro emocionalmente? Cuando me cuentan algo, vamos evaluándonos bellas, porque si la enseñanza no nos lleva a evaluarnos, si la enseñanza no nos lleva a decir, wow, qué meta me voy a poner aquí, no pasa a ser sino una enseñanza, ay, tan buena la enseñanza, súper chévere, ¿ya? No estuvo bonita la frase que dijo ella, pero vamos evaluándonos, vámonos mirando internamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no le damos tiempo a esta evaluación, el tiempo de espera, el tiempo de no evaluar, se hace que nos bloqueamos, nos llenamos de conocimiento y se hace más difícil la posibilidad de renovar la manera de pensar. Escuchen bien eso, queridas. Si no meditamos en lo que usted está escribiendo allí, las que les gusta escribir o grabar, y dice, wow, ¿verdad? Yo le he dado mucho tiempo de espera a este secuestro emocional. Yo no he perdonado, yo estoy ya bloqueada, se me hace más difícil entonces la posibilidad de renovar la manera de pensar. Y eso se convierte, escúchenme bien, en una atadura emocional. Ah, Cris,
pero podemos reprender al diablo, reprender esa atadura, echar fuera en el nombre de Jesús. Yo echo fuera este odio, este rencor, y amén. Y ayuno y oro y ya, amén. No, puedes ayunar, orar y reprender al diablo, pero si tú no resuelves en la presencia de Dios, con honestidad, hablando así cara a cara con Él, en ese corandeo que es frente al rostro de Dios, Señor, voy a ser honesta, tengo mucha ira, estoy tan enojada, me siento tan frustrada por A, B, C y explicar todo y soltar todo eso delante de Él con toda naturalidad, con toda libertad, con todo tu corazón, con toda sinceridad. Por más que reprendas al diablo, él no se va a ir. Porque es que no tiene que ver con que él se va y ya. Tú puedes reprenderlo y yo pienso que no está mal, indiscutiblemente. En el nombre de Jesús, yo no voy a ser más una mujer amargada, ni aburridora, ni una mujer o un hombre tan tóxico en las relaciones. En el nombre de Jesús, yo reprendo esa manera mía de responder groseramente. Sí, lo puedes hacer, pero no es solo eso, es que tú vayas a Dios y digas, yo por qué me enojo tanto cuando mi hijo tal cosa y habla con Dios eso. Yo me enojo porque, claro, Señor, es que es muy irrespetuoso ese hijo mío. Es que es una falta de respeto que yo le pida un favor y él me diga a gritos, ya, ya. Pero ¿cómo procesamos eso? Delante de Dios. ¿Cuántos piensan que Jesús hasta aquí estaría hasta la coronilla con Pedro, con cada uno de los discípulos y por eso constantemente se iba? Como a un tiro de piedra, hace la palabra. ¿Ustedes creen que Jesús no fue hombre y que le tocó procesar, queridas, sus emociones una y otra vez? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Es que era inmaculado? No. Muy bien esa manito. Imagínense que la Biblia dice claramente, es de mis pasajes de verdad predilectos, porque no tenemos, Hebreos 4:16, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Dice tan hermoso, esa es la invitación más linda que hay en la Biblia. Bueno, hay muchas, pero esa es de mis preferidas. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¡Wow! Tenemos el lugar, tenemos la persona, el lugar, el trono de la gracia y acerquémonos confiadamente para hablar con él. Hay una frase que yo he dicho muchas veces y la digo sobre todo a mis jóvenes que trabajan con jóvenes. Queridos, ustedes pueden hablarle a Dios. No sé si me entienden esta frase, quizás sí, los latinos, a calzón quitado, ¿cierto? Hablemosle al Señor a calzón quitado. Y con lágrimas o si tienes rabia, yo recomiendo coja una almohada y es que me da rabia y suelte esa ira. Eso es una terapia importante y necesaria. Tengo rabia. No le dé un puño a la pared, por favor, como hizo un amigo mío aquí en Jucún, eh, que le dio una ira muy, muy tremenda y golpeó la pared y se partió toda la muñeca de una manera terrible. Yo digo, no, si tiene rabia, use una almohadita y dele duro. Pero es real que tenemos a quien acercarnos. Así es que sin perdón se van a acumular emociones negativas, obviamente. Necesitamos perdonar la ingratitud, esa entrega emocional y la gente no agradeció. Qué triste. La traición por esa confianza que depositaste y te traicionaron.
Esa ingratitud y entrega emocional y la gente ingrata, ingrata, ¿qué trae? Te trae una tristeza por ti mismo. ¿Sí o no? La ingratitud, tú dices, tanto que yo me entregué, tanto que yo me sacrifiqué, te trae una tristeza. Y la traición, esa confianza que depositaste en otra persona, lo que te lleva aquí es a una reacción más brusca y es a querer castigar y a tener una ira reprimida. Cuando te traicionan es diferente, muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Estas emociones negativas son por el desengaño, por la expectativa que tenías, que creaste. Y no es que, Cris, entonces está mal. No, todo te lo estoy mostrando hoy para que comprendas tu propio corazoncito y tú digas, wow, ahora entiendo por qué me sentía tan triste, ahora entiendo por qué la traición ante la confianza me ha hecho sentir que a veces quiero como castigar y tengo una ira reprimida. Ahora entiendo por qué tengo emociones negativas fuertes muy guardadas. Ahora entiendo que el desengaño es porque tuve una expectativa creada hacia esa persona y me desengañé, esperaba y no. Entonces ahora entiendo por qué tengo amargura en mi corazón, ¿ya? Ahora bien, todo esto lo que hace es que limita, escuche bien, aquí vamos entrando a la parte ay, queridas, a la parte donde necesitamos encontrar la salida. Todo esto son limitantes para nuestra identidad. Todo esto que acabo de decir, la acumulación de emociones negativas, pero ya comprendiendo un poquito más, wow, ya sé por qué acumulo esas emociones, sí, sí, es porque no es solo por culpa, escuchen bien esto, queridas, no es solo por culpa de otros, de lo que me hicieron, porque ahí me victimizo y quedo atrapado y yo comprendo que lo que te hicieron es duro, doloroso, entonces caemos hasta en depresión. Lo digo por mí misma. Yo no les estoy contando un tema que, no es que Cris se lo sabe de memoria y es muy buena para dictarlo. No, es muy buena para vivirlo porque yo tuve momentos tan difíciles que a mí me explicaban este tema, queridas, y yo decía, sí, pero de todas maneras, ¿por qué ella? Y ella era mi mamá y ella fue una amiga que según lo que yo experimentaba me traicionó, eh, prefirió a otra amiga. No, yo parecía una niña pequeña, sinceramente yo no me conocía. Hasta que yo fui entendiendo, wow, todo esto ha limitado tanto mi identidad. Sabemos que somos hijas de Dios, sabemos que Dios nos ama, sabemos todo lo que la Biblia dice, claro, pero a veces volverlo tangible y volverlo, ¿cómo es? Como volverlo parte de nuestra vida vivencial para tener una vida no perfecta porque siempre vamos a tener luchas y dificultades, pero sí tener una vida más estable emocionalmente se hace tan difícil. ¿Por qué? Porque siempre, queridas, los estímulos externos van a estar ahí. La gente no va a dejar de existir. Las personas no siempre cambian. Y yo sé que muchas de ustedes, si pudieran hablar ahora, dirían, levanto la mano. No, yo llevo años orando y reprendiendo al diablo para que mi esposo cambie. Años orando y reprendiendo al enemigo para que mi hijo cambie. Años orando y reprendiendo a yo no sé a quién más debo reprender para que esto cambie. Y te tengo una noticia, que casi siempre yo me la dije también, y si no cambian nunca, no, Cris, no, no, dejo un mensaje no, yo tengo la esperanza. Ujú. Y si nunca cambian, el juego de la espera es cruel. No, es que yo espero en el Señor que cambien. Amén. No estoy diciendo que no, amén. Pero voy a volverte a decir, ¿y si no cambian? Y mientras cambian, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Te estás devastando emocionalmente? Yo encuentro mujeres y hombres, no solo mujeres, y hombres, jóvenes y adultos también, y ancianos,
con un rostro entristecido, entenebrecido. El día de hoy preciso me encontré con alguien en mi cita odontológica y hice charla con la persona, con la dama, con un rostro triste. Está esperando. Y ese juego de la espera es muy cruel. Que alguna de sus tres hijas vuelva a ella y se reconcilien. Hay una que está en Portugal y que más o menos sí habla con ella, pero hay dos que viven acá en Medellín y que no quieren saber de su mamá. Y yo era asombrada, yo no pierdo mi capacidad de asombro, yo no digo, sí, es que eso es normal en estas generaciones, hoy en día, eso es normal, como para darle un consuelo de que eso lo voy a normalizar, no, eso no es normal. Yo estaba asombrada, ella decidió contarme su historia y yo era, mientras me atendía el doctor que estaba, me dijo, espéreme un momento, y yo atenta escuchándola, y yo era asombrada, querida, yo era, ¿cómo que su hija qué? No puede ser, comprendiéndola yo. Y para usted debe ser muy duro, dijo, claro que sí. Entonces, uno se pone a pensar, ¿y si las personas no cambian? Mientras cambian, mientras vuelven a Dios, y si no vuelven, Cris, pero no nos, pues yo sigo orando, yo confío. Amén, amén, sigue orando, querida, y sigue creyéndole al Señor. Yo estoy hablando no de ellos, de ti, de cómo estás manejando tu parte emocional, espiritual, mental, porque todo eso te afecta físicamente. No sé si me hago entender, Gloria, y que te veo la carita allí, de que yo no estoy hablando de que eso no pueda ocurrir, puede ocurrir, pero lo que yo la quiero llevar a ustedes, queridas, es, y si mientras ocurre puede ser la otra semana. Amén. Que dentro de no sé cuántos jueves ustedes me digan, Cris, ocurrió el milagro. Amén. Pero y si no ocurre, tú vas a quedar emocionalmente devastado, emocionalmente secuestrado, y por ahí en unos, voy a exagerar, 2 años, 10, 15, se cumplió el milagro, pero usted devastada emocionalmente mientras esperó esa respuesta. No, 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 no. Vamos a buscar el antídoto para esto, porque si no, esto va a ser un limitante en tu identidad, porque vas a estar con raíz de amargura en el centro de tu corazón. Y vamos a hacer una imagen así en tu cabecita. Y a mano izquierda la culpa, y a mano derecha el enojo, y más adentro en tus entrañas no perdono. Y todo eso es un limitante para tu identidad porque todo eso obviamente te va a afectar en tu forma de relacionarte, no solamente con la persona que te hace daño y de la que esperas un cambio, sino aún en otras relaciones. ¿Me hago entender, queridas? ¿Me estoy haciendo entender? Ok, voy a decir algunas cosas del perdón muy sencillas y ahí voy a pasar a lo que quiero dejarle esta noche. Al perdonar, número uno, se reconoce el evento crítico. Wow, Cris, tengo varios eventos críticos. Bueno, siéntate en la mesa, un buen café, un chocolate, unas galletas, un pan delicioso. Yo siempre invito a la gente. Dios nos invita a estar con Él. Disfruta de estar con Él en los momentos que puedes, que quedaste sola, música instrumental. Toma tu cuaderno, tu Biblia, tu lapicero. Voy a reconocer el evento crítico o los varios eventos críticos que yo tengo en mi vida y que siguen estando ahí muy, muy vivos, muy vivos. Dos, voy a reconocer las emociones por causa de ese evento. Estas son tareas buenísimas que necesitas hacer. Voy a reconocer las emociones por ese evento.
Las voy a reconocer y voy a reprenderlas en el nombre de Jesús y echarlas fuera porque el enemigo, no, 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 no. Las emociones no se reprenden, no se echan afuera. No, las emociones son un regalo de Dios para experimentar la vida, para evaluar los eventos. Son un regalo precioso de Dios para evaluar qué me está pasando y por qué. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué me percibo como me percibo? ¿Qué me está pasando? Tres, se reconoce, necesitas reconocer la conducta humana. A ver, ¿por qué esta persona me afectó? ¿Por qué este hijo me gritó de esa manera? ¿Por qué la conducta de esta amiga o de este esposo? Ah, Espíritu Santo, te invito, sentémonos aquí porque hay cosas que no las veo, están veladas para mí. ¿Será que estoy viendo desde otra manera y yo necesito que tú me reveles a ese hombre que duerme conmigo, que lo conozco hace 20 años de matrimonio? ¿Por qué reacciona y no es la primera vez? Siempre me contesta lo mismo y me enerva. ¿Pero qué es? Y usted que conoce un poquito quizás la historia de su esposo, se dice, ah, ya sé. Pero ya vamos a, ¿cómo lo vamos a resolver? Cuatro, escúcheme bien esto que es súper lindo y súper importante. Trate de aprender de la situación. Yo sé que no sabemos el versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para. Y ahí es donde entramos en un aprendizaje con Dios. Wow, Señor. Increíble la dureza del corazón de mi marido. Wow, increíble la dura cerviz de mi hijo. Wow, bien lo dices tú en tu palabra, Señor. Entonces, tú no te enfocas ya solo en la persona, sino en lo que Dios dice, en su carácter. Es diferente a que tú solo estés enfocado en lo que me hizo él, lo que me hizo ella. Es por eso, queridas, que la vida se trata de Dios respondiéndote a todas estas cosas lamentables del ser humano. Vamos por la número 5, ¿cierto? Una, dos, tres, cuatro. Vamos a la quinta. Aprende a diferenciar la situación de la persona. Una cosa es la situación y otra cosa es la persona. O sea, tú puedes decir, la situación es esta, aunque la persona se portó de esta forma, pero en el fondo, perdón, la situación es esta. Este es el problema real. La persona reaccionó con enojo, te gritó, te esto, pero voy a mirar en la situación, porque al mirarla voy a encontrar cómo puedo resolverla. Porque si te vas tú solo con la persona, lo que me hizo, como me dijo, como me lo dijo, etcétera, ahí quedas atrapada y no buscas solución. A la situación, no a la persona. Recuerda que la persona puede ser que no cambie. Y por último, decide continuar el proceso de desarrollo personal. Lo que pasa, queridas, el quinto, el último, el sexto, decide continuar con un proceso de desarrollo personal. Ay, es muy difícil, Cris. No, queridas, necesitamos entender que toda situación nos lleva a crecer, a madurar, a conocer más el carácter de Dios que te consuela, que te comprende. Como dije, creo que la vez pasada en esta clase, no sé si fue en otra clase, Dios es ese hermano que te falla, Dios es ese amigo que te falla, Dios es ese esposo que te falla. No es él el que te falla, sino si el esposo te falla, Dios es ese esposo que no. Dios es ese hermano que no, ese amigo que no, ese amante que no, ese precioso hijo que no. Dios es todo, mi amor, todo para ti. Cuando cantamos el centro de todo eres Jesús,
es que se vuelva realidad, aunque las personas nos decepcionen tanto. Si eres el centro, te sostienes. El perdón, pasar por alto el hecho de lo que ocurre, eso es irreal. Así que no diga, ay, no, ya yo lo perdoné, ay, me da igual, es mentira, no tañes, me da igual. No, 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 lo tengo que perdonar porque a mí no me da igual. La falta de perdón te destruye emocionalmente, física y espiritualmente. El uso adecuado del perdón te produce comunión íntima con Dios que permite que actuemos desde la identidad restaurada. El perdón es el primer paso para una identidad restaurada. Y el rechazar el perdonar o el pedir perdón, porque también fallamos, nos va a anclar a un estado de sufrimiento que nos va a atar a la persona que no perdona. Para toda la vida quedas atada a la persona que no perdona. Por eso es que los que perdonamos resultamos beneficiados, aún a través de las circunstancias negativas de la ofensa, ya que perdonar le da la oportunidad de seguir siendo superior a la ofensa. Me encanta esta frase. Perdonar te da la oportunidad de seguir siendo superior a la ofensa. Y ahí es donde puedes aportar a la solución del problema y no verte solo como una víctima del problema. No te mires como una víctima del problema. Vi el caso de una mujer que un tipo mató a su hija, bueno, a fin, a la familia, pero vi a la abuela dijo era la luz de nuestros ojos, la niña. Pero algo que me impactó mucho, 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 mucho de esa abuelita, y era una niña como de 5 años que asesinaron y que un joven asesinó. Ella, ella dijo, pero no guardo rencor, es más, oro por él. Y al tipo lo metieron en la cárcel, pero ella fue a hablar con él y dice que ella no tiene la capacidad de odiarlo, que llora por su nieta porque murió. Y fue y le dijo, yo te perdono, yo te perdono. ¿Por qué? Porque yo no puedo no perdonarte. Ella la tiene clara y eso trae mucha salud emocional a su vida y mucha libertad. Y eso es vivir en la verdadera identidad en Cristo. Así suene como, uy, pero eso es muy tenaz. Y esos son casos extremos. Ustedes, los que viven en Estados Unidos, queridas, que vieron ese hombre tan bueno, se me olvida el nombre, que lo asesinaron, que trabajaba socialmente y su esposa, una rubia muy bonita, no me acuerdo el nombre, y en inglés menos, pero ella salió en muchas en las redes sociales, en televisión, en todo, eh, dando un discurso porque era un hombre de bien, cristiano, y ella también. Y ella dice en el discurso que ella perdona al asesino de su esposo. La dejó con 2 niños y embarazada. Wow, yo digo, eso es un nivel muy alto, altísimo de identidad. Y yo hoy quiero llevarlas a ustedes de la mano, si me fuera posible estar allá y tomarlas de la mano para decirles, necesitan vivir en la identidad en Cristo, para que vivan y no para que mueran, para que vivan en lo que Dios nos invita a vivir. Si tu hermano te ofende, ve y pídele perdón. Y yo digo a veces, como así? Si él, sí o no que dice la Biblia claramente así.
Uno diría, pero ¿cómo así? Si él fue el que me ofendió, ¿cómo así que yo vaya y le pida perdón? Yo no entendía ese pasaje. Yo decía, pero eso está escrito como al revés. ¿Lo han leído? ¿Han leído ese pasaje? Y yo digo, es que Dios es tan lindo, en serio, Él vive invitándonos, queridas. Yo no sé las situaciones diferentes que cada una vive. Yo no sé cuántas llegaron hoy por primera vez a esta reunión. Las que hayan llegado son todas muy bienvenidas. Este es un grupo de apoyo en las situaciones que viven tan diferentes cada una. No las conozco, pero son cosas que a veces son en común en general. Los principios y los valores del reino funcionan para todas las situaciones. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios habla en esta noche, así tu situación, Gloria, sea distinta a la de Zoila, la de María, la de Carolina, la de Juana, no sé cuántas llegaron nuevas, una o dos, pero la verdad de Dios, los principios y sus valores funcionan para todas las situaciones. Entonces es cuando entramos al punto de ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de quién soy? Y con esto voy terminando para dar el espacio a que ustedes compartan, hablen, digan alguna cosa, me digan esto me tiene impactada o esto me ayudó y vaya apuntando ahí la frase de la noche que usted dice, wow, muchas Cris o solo una Cris, pero me impactó. ¿Qué dice Dios que soy? Y quiero que no olvide esto. Los limitantes de la identidad son los que te acabo de decir, la amargura, la acumulación de emociones negativas, porque nos lleva a no perdonar y el perdonar es el primer pilar o paso de donde tú dices, esta soy yo en Cristo, esto me duele, lo que me hace mi hijo, mi esposo, mi marido, estas mujeres que yo le escucho y cómo puedo perdonar al que mató a su hija. No, y hay muertes de muertes y ustedes lo saben. En serio, yo me pongo en los zapatos, que la descuartizó, que la metió en una maleta, que la tiró en la basura. O sea, uno dice, esto es una cosa de película de terror, ¿o no? Yo creo que ustedes ven eso a veces en las redes sociales, una cosa devastadora, aberrante, demoníaca. O sea, una cosa que tú dices, se enloqueció esa señora. No te enloqueces, cuando las personas tienen el fundamento de la verdad y que a pesar de una señora de estas, la señora de la abuelita o una dama de estas que quedó embarazada y con dos hijos y le matan a su esposo haciendo el bien y diga yo perdón, wow, y no enloquecerse porque hay personas que por causa del trauma, claro, noticia, y decir yo perdón, wow, eso es muy un alto nivel de entendimiento de quién soy en Dios. ¿Quién soy? Entonces dice que nos creó a su imagen y semejanza. Y voy a darles en estos 15 minutos los tres valores que tú necesitas en tu vida. Vivirlos, experimentarlos, vivenciarlos, para no vivir secuestrado emocionalmente. Uno, cuando Dios dijo que nos creó a su imagen y semejanza y nos bendijo y todo ese pasaje completo, Él nos dio el valor de la dignidad. Él impartió sobre tu vida y sobre la mía el valor de la dignidad. Eso fue un pacto de imagen que Dios hizo contigo y conmigo. Y cuando tú vives, escúchame bien, cuando tú y yo tuve que aprender a vivir ese valor, yo no lo vivía. Yo vivía mendigando amor, mendigando que me quieran, mendigando que me tengan en cuenta. El rechazo me tenía matada hasta lo máximo por tantas heridas y obviamente una historia familiar muy dolorosa.
claro que sí, pero en el proceso de mi vida de sanar, hasta que tuve que reconocer realmente lo que yo soy, revelación, entendí que soy la imagen de Dios. Cris, pero mi hijo no la reconoce, mi esposo no, mi mamá no, mi papá hasta el día de hoy me insulta, mi papá muchos años, a mí, un poquitico de mi historia fue, me decía que yo iba a ser una prostituta como mi mamá. Y él se tomaba de tragos y todo, y cuando se emborrachaba peor. Me veía por ahí pasar, yo era muy niña o adolescente, y cada año de la vida lo escuchaba, y él decía, y usted, Cristina, me señalaba, borracho y todo, usted va a ser una prostituta como su mamá. Y usted dirá, que su mamá era una prostituta. Podría haber sido, ¿cierto? Podría ser que yo les cuente hoy que mi mamá era una mujer prostituta en la calle, que vendía su cuerpo, pero no, mi papá la trataba de prostituta, porque yo soy hija de un adulterio de mi padre. O sea, mi padre ya estaba casado, tenía su familia constituida, y él cuando se emborrachaba, y a mí me trajeron a vivir a la casa de él, pidió perdón, todo, y su esposa le perdonó y me recibieron y me crió, fue la esposa de él. Y cuando él se emborrachaba, él me decía que yo iba a ser una prostituta como mi mamá. O sea, el machista de mi padre catalogó de prostituta a mi mamá, la que me tuvo en la barriga. Y esta niña creció pensando así, pero esa niña creció y sabe qué decía en mi mente sin ser cristiana. Yo tenía una frase fuerte en mi cabeza toda la vida sin ser cristiana. Prostitutas con las que usted se acuesta, pero yo te voy a demostrar que yo no voy a ser una prostituta. Y usted dirá, ¿y de dónde sacó Cristinita de 10, de 11, de 12 esa frase? Simplemente era un mecanismo de defensa que yo tenía y yo decía eso en mi mente. Prostitutas con las que tú te acuestas, pero yo te voy a demostrar que yo no voy a ser. Y no era cristiana, ¿ya? Y mi padre hoy en día ya viejito, tiene 90 y tantos, él todavía llora y me coge las manos y tiembla, ya está muy viejito y dice, y tan buena que me salió mi niña. Y llora, y llora. Pero él me hería porque él vivía herido y lleno de pecado y lleno de cosas que le remordían la conciencia y botaba todo ese veneno sobre mí. Yo no tenía el valor de la dignidad porque nunca lo conocí. Yo no creí que yo era la imagen de Dios ni que yo era buena. Por eso el valor de la dignidad es el antídoto, escúcheme bien, es el antídoto, ¿oyó? Para las ofensas. Porque a ti nadie, nada ni nadie, Gloria y todas las que están allí, nada ni nadie te hace ser más valiosa, ya lo eres, porque Dios lo dijo y punto. Así de sencillo, porque Dios lo dijo y punto. Ah, que su hijo le dijo, que va, tú eres una mierda. Perdóneme, ¿no? Pero a veces los hijos dicen cosas así. Qué triste, ¿no? En su ira y en sus rollos internos. Tú eres una mierda, pero no hay que, tú eres una mala madre, lo que sea. Duele, claro, pero nunca olvides, tú eres la imagen de Dios. Que Él no la reconozca no quiere decir que no lo seas. Lo eres. Así que cuando tú reconoces tu dignidad, tú vives una vida de altura, una vida de excelencia, una vida de propósito, una vida de confiar en otros cuando vives ese valor. Ese valor es el antídoto al rechazo. Ahora el segundo valor. El segundo valor es integridad, el pacto de dominio. Es el reconocimiento. Ay, perdón, un momento que se me... Ya. El pacto de dominio es el reconocimiento, queridas, de la mayordomía de mi vida.
de toda la capacidad que Dios me ha entregado para prosperar. Entonces, cuando tú sabes que tienes la capacidad de prosperar, tú estás viviendo en un pacto de dominio y vives el valor de tu identidad llamado integridad. Cuando vives en integridad, escúchame bien, tú puedes autoevaluarte, tú puedes decir, esto es malo en mí y esto es bueno. Tú no tienes problema con que alguien te diga, mira, tú tienes que mejorar en esto. Ay, sí, gracias, de verdad, yo en eso necesito mejorar. Tú no te pones a la defensiva. Tú puedes analizar también y descubrir qué te afecta y por qué te afecta. Cuando vives en el valor de la integridad, tú puedes ser honesta y reconocer la parte negativa tuya y no solamente culpar a otros. No, tú eres íntegra. Mira, la parte mía negativa con mis hijos es esta, es la verdad. Pero la positiva es esta. O sea, tú puedes tener honestidad contigo misma. No te engañas. Lo bueno mío es esto, lo malo mío es esto. Puedo evaluarme, puedo hablar con integridad, claramente. Entonces, este valor de la integridad es un antídoto a qué? Tú vas a vivir a la luz del día. Un antídoto a las agendas escondidas. ¿No? Bien lindo que dice un proverbio, el que camina en integridad, camina confiado. ¡Uh! ¡Qué lindo! Cuando tú caminas en integridad, tú no tienes que estar escondiéndote de nada ni de nadie. Amén. No tienes que estar asustado, ay, que me van a descubrir o que me van a ver o que me... No, porque usted camina en integridad. Que qué tal que mi hijo llegue y me diga, mamá, usted me hizo o no me hizo lo que le dije. Ah, no, hijo, no tuve tiempo de hacerlo. Bien pueda, tú lo puedes hacer. No me alcanzó el día. Ay, no, ya va a llegar. Ay, lo voy a hacer porque después se pone bravito o bravita. Cuando usted camina en integridad, usted camina confiada, usted sabe por qué va a hacer algo para su hijo o su hija y sabe también por qué no lo debe hacer. Amén. Usted lo evalúa, lo analiza, lo medita y usted dice, esto hago y esto no hago. Y no vive de miedo del hombre. Amén. Porque vive en su valor de ser íntegra. Esto es lo que Dios me pide que haga por mi esposo, por mi hijo, por mi hija, pero esto es también lo que Dios me pide que yo haga por mí y para mí, pero también esto es lo que Dios me pide que no haga por mi hijo, por mi hija o mi esposo. Esta partecita le corresponde a mi esposo, esta partecita le corresponde a mi hijo, esta a mi hija. No todo lo tengo que hacer yo. Usted vive tranquila en integridad y no con miedo al hombre, a lo que le demanden, le exigen, entonces usted corre como loca, se desespera, se despeluca, como sea, voy a hacer, pide prestado plata, no la tengo, pero voy a prestar y yo miro después cómo hago. No, no, porque cuando tú vives los valores de tu identidad, tú vives tranquila en quién eres, en tu valor, tú vives tranquila en lo que decides, en ser transparente. Mami, ¿cómo te sientes hoy? Triste, hijo, muy triste. Ay, ya vienes con tu show, mami. Ya vienes con tu cuento. No, no es mi cuento, hijo. Cuando usted habla con dignidad, con tu valor de dignidad, no es mi cuento, es que estoy triste hoy. Tengo derecho a estar triste. Lamento mucho lo que está pasando con tu vida. Yo me siento triste, pero bueno, camino paso a paso confiada con el Señor. Estás hablando con integridad y no ocultando. No tienes agendas escondidas. Seguimos último, libertad. El valor en tu identidad de la libertad es clave porque es un pacto de obediencia. Es el reconocimiento de una facultad que Dios te ha dado
para no esclavizarte de tus emociones y de tus necesidades. Escúcheme bien, no se me esclavicen de sus emociones y necesidades, porque todos tenemos una conciencia moral. Entonces, esa conciencia, esa alarma moral que nos indica que puedo vivir unos valores en mi conducta, ¿ya? ¿Cuáles son esos valores, Cris? Escúchenlos bien, y ahí termino. Respeto a la dignidad de otra persona. Me enfoco en las situaciones para resolverlas. Tengo sensibilidad a otros y a su etapa de desarrollo. Tengo sensibilidad para perdonar. Soy libre para obedecer a Dios. También para obedecer a las personas, ¿sí? Pero también soy libre para no obedecer por temor al hombre. Escúcheme bien. Soy libre para no obedecer por temor al hombre. O sea, yo no voy a obedecer por temor al hombre. Ay, que me da miedo que si no hago esto y mi hijo después o mi esposo o no sé qué. No, no, no. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor y por eso no es libre para hacer las cosas a la manera en que Dios te está guiando a hacerlas. Las haces porque le temes al hombre y por eso no vives el valor de la libertad. Yo voy a obedecer lo que Dios me dice que haga. Yo no voy a obedecer por temor al hombre, porque pierdes tu valor de la libertad. Y eso es parte de tu identidad. Dios te dio esa libertad. Y por último, me encanta, eres libre para no pecar. ¡Uh! ¡Aleluya! Tienes el derecho divino de vivir en libertad. Tienes el derecho divino en el valor de la integridad de tener derecho a la propiedad. Y en la dignidad tienes el derecho divino a la vida. Así que, queridas, aquí terminamos. Y yo sé que mucho, espero en Dios, que mucho de lo que les haya dicho sea algo que usted va a llevarse a Dios, las que escribieron o las que grabaron, volver a escuchar y decir, Dios, aquí tengo que sentarme a meditar, porque esto es riqueza tuya, porque estoy atrapada en muchas cosas. Y yo vuelvo y repito, y de verdad, yo también lo hago. Yo también reprendo al enemigo. Yo tuve unas etapas donde yo literalmente caminaba y decía, y en el nombre de Jesús, reprendo el espíritu de depresión, de tristeza y todo espíritu que me quiere destruir y amén. Eso va dentro del paquete. Pero yo no hacía algo y era todo esto que aprendí después, claro. Yo pisoteaba mis emociones, decía, no, no, esta tristeza no, y ya, pero yo no las procesaba, yo no analizaba por qué estaba triste. Yo tenía pésimos conceptos de que no debo estar enojada, no debo estar triste, no pasa nada, lo que me hizo él, pero no, y yo no salía de estados donde yo me sentía perdida, porque no le damos espacio a muchas cosas en la vida. Le corremos a todo. Pregúntate esta noche para terminar. A veces le corro a la vida por mí misma. Le digo a mis hijos y a mi marido, qué pena, mis amores, como le digo yo aquí a la gente cuando ya estoy cansada, tipo 8:30, 9. Ustedes me caen súper bien, pero me voy a mi cuarto. Y puedo disfrutar mucho a la gente en esta casa, Jocún, a los 60 en la base, y lo disfruto. Amo mis jóvenes. Pero hay momentos donde digo, ustedes me caen súper bien, no lo olviden, yo siempre les digo así, y ya todos se saben la frase, pero te voy a mi cuarto, a estar sola, a dedicarme a mí, ¿ya? Una canción de Jesús Adrián se llama El Huerto, dice que se olvidó de sí por cuidar huertos ajenos.
Y no es que no los cuidemos, es que cuidado con olvidarnos de nuestro propio huerto por huertos ajenos. Amén.